Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciaremos con un nuevo libro de la Biblia, así que después de esta introducción iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá una vez más. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Es la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Yo voy a estar usando la Reina Valera 1960. Él escribe 3 cartas muy interesantes. Escribe el Apocalipsis también y el Evangelio que lleva su nombre. Así que va a ser bastante interesante. Ya más o menos entendemos la perspectiva de Juan al entender el Evangelio. Hay un enfoque en la encarnación. Hay un problema de malas, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y Juan tiene la intención de reafirmar esta verdad y confirmar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que por ahí vamos a ir entendiendo entonces el concepto que hay detrás de estas 3 cartas del apóstol Juan, ¿no? Así que, bueno, esta es la primera epístola. La primera epístola de 3. Está llena de afecto también, está está intensa la carta, ¿no? Así que es un momento donde la iglesia está enfrentando momentos peligrosos en cuanto a su identidad, porque hay muchos falsos maestros, están levantándose de dentro de la iglesia. Ese es el gran problema y están sembrando confusión, están sembrando ideas equivocadas, ¿no? Lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo, ¿no? Enseñanzas equivocadas, por ejemplo, que traían estos falsos maestros, era la verdadera humanidad de Jesucristo, ¿no? Ellos no creían que fuera realmente un hombre de carne y hueso, sino que parecía un hombre de carne y hueso. Era alguna de las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia. Por otro lado, también se menospreciaba la moralidad, porque ellos afirmaban tener un conocimiento, ¿no?, espiritual superior que los colocaba por encima de la necesidad de obedecer los mandatos de Dios. Si sabes mucho, si sabía bastante, entonces no importaban los pecados, porque tenía un mayor conocimiento. Por ahí va empujándose el gnosticismo, ¿no? Así que ellos llegaban a declarar el punto de que no había pecado en ellos, ¿no? Y vivían su vida normal. Y vamos a entenderlo porque entonces Pablo usa términos similares, ¿no?, en la carne. Bueno, no similares, sino atacando esos puntos, ¿no? También no había mucho amor y se fomenta la división en esas enseñanzas, ¿no? Así que para contrarrestar esa situación es cuando Juan escribe estas cartas y reafirma así a los verdaderos creyentes. ¿Cuáles son los puntos que Juan va a estar tocando en sus cartas? Bueno, la prueba doctrinal, ¿no? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. La prueba moral es otra evidencia que nos va a mostrar Juan en sus cartas. Vivir una vida de obediencia y andar en la luz. Y una prueba social también, que es demostrar el amor genuino y práctico por los demás creyentes. Así que pudiéramos decir nosotros que necesitamos esas 3 pruebas para nuestro cristianismo. Prueba doctrinal, tenemos la doctrina correcta: Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. La prueba moral, nuestra vida andando en luz así como el Señor anduvo. Y nuestra prueba social, el cómo nosotros nos relacionamos con el prójimo. Así que podemos ver esas 3 pruebas que Juan presenta en sus cartas, en esta particularmente en la primera carta, y son muy prácticas para nuestra vida. Así que es importante poder poner atención a lo que Juan nos va... Perdón, tengo mi garganta un poco afónica, creo. Pero sí, muy importante lo que Juan nos va a estar enseñando. Así que espero que tengas tu Biblia a la mano, mi hermano, mi hermana, tu cuadernito de notas, lapicero, marcado, lo que necesites para sacar el máximo provecho de lo que vamos a estar viendo nosotros el día de hoy. Siempre te recuerdo que le des un like a este video, compártelo, ponlo en tus redes sociales, qué sé yo.
hay personas que creo que se beneficiarían con lo que estamos aprendiendo nosotros aquí. Nuestra intención es poder instruir lo más sencillo que nosotros podamos, ¿no? Versículo 1 y versículo 2 dice Juan acá en su primera carta, lo que desde el principio, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entre paréntesis está, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos este testimonio apostólico y vemos también el enfoque en la encarnación. El fundamento, mis hermanos, del cristianismo, o el cristianismo, mejor dicho, no está fundamentado en filosofías o en mitos, sino que está fundamentado en un evento histórico que fue tangible, ¿no? Juan dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, no nos han contado que vieron, ellos lo vieron. Y este Juan es uno de los testigos oculares, y lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es un evento histórico, es un evento tangible, la encarnación de nuestro Dios en el verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que Juan enfatiza también en su evangelio. Te has dado cuenta que el evangelio inicia enfocándose en la encarnación. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y después nos dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El enfoque de la encarnación de Juan, ¿por qué? Por la situación del gnosticismo que se está metiendo dentro de la iglesia. Así que vemos ese énfasis en el apóstol Juan. Y es ese testimonio, ¿no? Basado en sus sentidos. Lo ha oído, lo ha visto, lo ha contemplado, lo ha palpado, ¿no? La vida eterna que estaba con el Padre se hizo carne en la persona de Cristo y fue manifestada a testigos oculares, entre los cuales está el apóstol Juan. Así que la predicación, mis hermanos, y la fe de la iglesia debe estar anclada en la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no proclama una serie de ideas, sino un hecho, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros tenemos el mismo mensaje y tenemos que ser tan claros como Juan también para comunicar ese mensaje. La iglesia no proclama sus propias ideas, sino que esta verdad, Jesucristo, el Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa es nuestra confianza sólida. Y eso es lo que protege a la iglesia, en cierto sentido, en caer en errores o en falsas enseñanzas, ¿no? Le negaban la humanidad a Jesucristo y Juan es lo que viene a reafirmar. No, él realmente humano y habitó entre nosotros. Versículo 3 dice acá, lo que hemos visto y oído, lo voy a repetir, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y acá viene y nos presenta también la responsabilidad de testificar y anunciar, ¿no? Se vio, se experimentó, pero ahora hay que comunicarlo, ¿no? Y nos da el propósito también del evangelio. La vida eterna, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces viene el por qué también ahí. El propósito del evangelio es la comunión, ¿no? El objetivo de la proclamación apostólica no es solamente pasar información de un grupo a otro, de una generación a otra, sino que es invitar a las personas a una relación viva y participativa, una relación real, ¿no? Y es esta comunión que va a tener dos dimensiones en cierto sentido. Van a estar inseparables estas dos partes o dos caras de la moneda, como pudiéramos nosotros llamarle, ¿no? Es una comunión con el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Señor Jesucristo, pero también hay una comunión con los hermanos,
hay una comunión con los creyentes, ¿no? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los creyentes, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Una comunión con lo divino y una comunión con lo terrenal, con los creyentes. El propósito del Evangelio es comunión. Comunión con Dios y comunión con los demás. Ese es un punto esencial en nuestra vida cristiana, la comunión. Así que la iglesia, mis hermanos, no es solamente una organización, no es un lugar de reunión donde me junto cada domingo, no, sino que es una comunidad de fe, y su esencia descansa en la comunión. Su esencia descansa en la comunión. Debiéramos nosotros experimentar esa relación entre hermanos. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Y eso brota de la relación que tenemos con nuestro Señor también. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un fruto en la comunión, y ese vendría siendo el gozo. El resultado directo de estar viviendo en comunión con Dios y con el pueblo en general, el pueblo del Señor, el resultado es gozo. Es el complemento, ¿no? No es esta alegría momentánea que depende de las circunstancias, sino que es algo que emana de esta seguridad de nuestra salvación, de nuestra relación con nuestro Creador y nuestra relación con la familia de la fe. Así que la vida cristiana y la congregación deben ser caracterizadas por gozo. El gozo debe estar presente en todos los creyentes. En este mundo, lamentablemente, buscamos el gozo, la alegría en lo material, en lo pasajero, en las posesiones. Juan nos está diciendo, el gozo es el resultado de la comunión con el Padre, de la comunión con el Hijo, de la comunión con el Espíritu Santo y de la comunión con la iglesia misma. Interesante, ¿no? Nos da mucha esperanza esto. La iglesia debe ser ese faro de alegría, de gozo que debemos experimentar. El momento de culto debe ser algo de gozo para nosotros. El momento de la enseñanza debe ser un momento de gozo para nosotros. La convivencia debe ser momentos de gozo. Debe reflejar esta verdad. Esto que se muestra en esta enseñanza de Juan. El Evangelio no es una carga, no es algo pesado, no es algo difícil. Debe ser algo gozoso. Es más, debe ser la fuente del gozo pleno. Tenemos mucho que aprender nosotros de la verdad de Dios. Versículo 5, el subtítulo en mi Biblia dice, Dios es luz. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y nos habla de esta naturaleza de Dios. Él es luz. No existen las tinieblas dentro de esa luz. Una declaración bastante fundamental en la carta de Juan y en nuestra vida cristiana. Eso quiere decir que nuestro Dios es absolutamente santo, es absolutamente puro, es perfecto, es verdadero, es bueno. En Él no existen tinieblas, ¿no? O sea que no existe pecado, no existe maldad, no existe engaño en Dios. Su naturaleza es lo que debemos anhelar nosotros. No hay malas intenciones de parte de Dios para tu vida. No hay malos deseos de parte de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque en Él no existen las tinieblas. En Él solamente existe la luz verdadera.
Nosotros debemos tener esta visión elevada y esta visión santa de quién es Dios. A veces nos quejamos porque Dios como que nos pusiera en situaciones difíciles y como que fuera un Dios que busca nuestro dolor, nuestra angustia, como que fuera un Dios que está buscando como quitarnos la alegría, el gozo. Y Juan se encarga de aclararnos eso, dice, no, en Él no existe la oscuridad, lo único que existe es la luz. Así que esto nos ayuda a nosotros a acercarnos con reverencia, porque estamos hablando de un Dios santo, de un Dios perfecto. Pero también esto va a moldear nuestra adoración, nuestra ética, nuestra forma de conducirnos. Va a moldear la misión también de la iglesia. Nos estamos acercando a un Dios puro y nosotros estamos llamados a reflejar ese carácter puro y perfecto de Dios. Gloria al Señor. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y si tú has leído el Evangelio de Juan, te has dado cuenta que Juan es así. O estás en la izquierda o estás en la derecha. No hay puntos medios. O eres creyente o no eres creyente. O estás salvo o no estás salvo. Juan es así. Y lo vemos en este versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, todos somos unos mentirosos. No estamos teniendo comunión con Él. Y no estamos practicando la verdad. Es bien directo Juan aquí. Y no permite la incoherencia en la vida cristiana. Exactamente. Si hay comunión con Dios, Él es luz, Él es vida. En Él no hay tinieblas, ¿no? Entonces el que tiene comunión con Él anda así también. No podemos tener una relación con la luz, con la santidad y con la perfección y andar en tinieblas. Eso no sucede, dice Juan acá en su carta, ¿no? Si se afirma tener una relación con Él mientras se está practicando lo contrario a esta naturaleza del Señor con el que nos estamos nosotros relacionando, entonces somos unos mentirosos. Y estamos contradiciendo todo esto con nuestra vida. Así que la fe que nosotros profesamos debe corresponder con la verdad que practicamos. Nuestra vida tiene que ir de la mano con nuestras palabras, lo que enseñamos. Así que nosotros como creyentes somos llamados, mis hermanos, a vivir en integridad, a vivir en coherencia con lo que creemos. Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que creemos. Y como iglesias tenemos la responsabilidad también de enseñar estas verdades. Enseñar el peligro del autoengaño y de la hipocresía. Y debemos fomentar un ambiente en nuestras comunidades de fe, un ambiente donde la fe se demuestre con hechos, no solamente con palabras. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿no? Si andamos en luz, la vida en la luz va a producir comunión y va a producir purificación. Si andamos en luz como Él está en luz, hay comunión, dice, con otros, y además la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay purificación y hay comunión si andamos nosotros en la luz. Una vida que anda en la luz. Una vida transparente, honesta, obediente a Dios. Así que cuando nosotros los creyentes vivimos de esta manera, vamos a experimentar muchos beneficios. Una comunión genuina entre creyentes y una purificación constante. El perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Debemos ser entonces una comunidad de gracia y de verdad.
Debemos ser una comunidad donde los miembros se sientan seguros para andar en luz, ¿no? Admitiendo luchas y fracasos para poder encontrar el perdón de nuestros pecados y así poder fortalecer nuestros lazos fraternales. Y esto va a producir que el poder purificador de nuestro Señor Jesucristo venga y purifique nuestras vidas. Y esto debe ser una realidad continua en cada una de nuestras congregaciones. Bien interesante lo que nos muestra aquí el apóstol Juan. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Si negamos la presencia del pecado, nos estamos autoengañando. En el versículo 10 hay una similitud también. Mira el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si negamos que hay pecado en nosotros, dice, nos engañamos, la verdad no está en nosotros, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Afirmar que nunca hemos pecado. ¿Recuerda lo que decíamos de los gnósticos? De que en ellos no había pecado. Ellos podían seguir con su vida como fuera porque ellos tenían el conocimiento supremo. Bueno, Juan está aclarando esas mentiras. No podemos afirmar de que no hay pecado en nosotros, de que nunca había pecado. Por eso todos los días tenemos que venir con el Señor a pedir perdón. Si nosotros decimos que no caemos en esa categoría, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque su palabra declara que todos somos pecadores. Así que reconocer nuestra condición de pecadores, incluso como creyentes, es fundamental para nuestra vida cristiana. Así que debemos nosotros comunicar e enseñar estas verdades en cuanto al pecado. Aunque seamos salvos, debemos reconocer que pecamos, de que la lucha contra el pecado es continua. ¿Recuerdas lo que Pablo en una ocasión decía? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Esta lucha interna del ser humano contra las pasiones y los deseos, contra las intenciones pecaminosas del corazón, esta lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo la dice así: quiero hacer algo bueno y no lo hago, no quiero hacer lo malo y eso es lo que termino haciendo. Y yo creo que muchos nos relacionamos con esta verdad. No podemos negar esa verdad. Si negamos esa verdad, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Esto es fundamental, mis hermanos, porque esto nos empuja a la humildad y nos empuja a la dependencia de la gracia de Dios. Y esto nos va a ayudar, nos va a prevenir a nosotros como creyentes a que caigamos en pecados más graves o caer en el legalismo, en esta soberbia espiritual donde pudiéramos sentirnos superiores que aquel al que pudiera tener un pecado muy, muy obvio, ¿no? Y pudiéramos sentirnos superiores nosotros. El 8 y el 10 lo leímos porque existe una relación. Mira lo que dice el versículo 9. Esto está bien. Esto es clave también en esta realidad de creyentes salvos, pero que todavía pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuál es el antídoto para el pecado en la vida del creyente? No es la negación. No es decir, no, eso no, yo no he pecado, sino que es la confesión. Cuando confesamos, Dios responde con fidelidad. Él ha prometido que si tú te arrepientes, Él te perdona. Y ahí es donde viene la fidelidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él cumple lo que ha prometido, ¿no? Y en Él encontramos nosotros el perdón. Y ese perdón está garantizado porque ese es el carácter de Dios. No es por nuestros méritos, sino por el carácter de Dios. Y como iglesia, nosotros debemos anunciar estas verdades. Como iglesia, la iglesia debe enseñar y debe
practicar este tipo de disciplinas espirituales como en la confesión. Debemos motivarnos a buscar el perdón de Dios, ¿no? Gloria sea al Señor. Vamos a pasar al capítulo 2 de una vez. Vamos a leer solo los primeros 6 versículos del capítulo 2. Pero vamos a ir poco a poco. Cristo nuestro abogado. Dice acá el subtítulo en mi Biblia. Nuestro abogado, ¿no? Dice, hijitos míos, voy a leer el versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la intención está esa, ¿no? Para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación para el pecado del mundo. Se nos ha hecho un llamado a no pecar, porque Juan reconoce que los creyentes pecamos. Pero dice que cuando esto sucede, tenemos un abogado. No estamos solos. Tenemos a un abogado ante el Padre, y es Jesucristo. Y Juan le llamó el justo, y está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hay otra cosa que también dijo Juan. Él es la propiciación. La propiciación, o sea que Él es el sacrificio que vino a satisfacer la justicia de la ira de Dios contra el pecado. Dios está airado contra el pecado, y hay un juicio para el pecado. Pero el sacrificio de Cristo vino a detener esa ira. Es una ira correcta y justa, que recibirá su condena el pecador, pero mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de obtener nosotros el perdón en Cristo Jesús. Así que en ese sentido, Juan nos dice, Él es la propiciación, ese sacrificio que detuvo la ira, vino a satisfacer la justicia que Dios demandaba, ¿no? Y vino a hacerlo por cada creyente, cada creyente. Así que debemos estar nosotros seguros como creyentes. Y no debemos descansar nosotros en nuestro desempeño. Nuestra tranquilidad no debe descansar en nuestro desempeño, sino que nuestra seguridad y nuestra tranquilidad debe descansar en la obra perfecta y continua de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que enfocarnos y ver la suficiencia de Cristo como nuestro defensor y como el sacrificio que cubrió cada uno de nuestros pecados. Esta verdad, mi hermano, nos trae consuelo, nos trae seguridad y nos ayuda a seguir viviendo más para nuestro Señor Jesucristo. Por eso mira lo que dice el versículo 3, vamos a leer hasta el 6, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes tú que tienes una... Conocer, mi hermano, no es solamente saber, sino habla de relación. Y en esto sabemos que nosotros nos relacionamos con Él, pudiéramos decirle aquí. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Porque recuerdas que si nos relacionábamos con Él, que Él es luz, no podíamos andar en tinieblas. Y si andábamos en tinieblas, pero decíamos que le conocíamos, éramos mentirosos, ¿no? Bueno, acá no lo vuelve a repetir de otra manera. ¿Cómo es de que sabemos que nosotros le conocemos o tenemos una relación con Él? Bueno, si nosotros guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces viene la reafirmación que el creyente debe buscar de su fe. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El verdadero conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, sino de relación. Y esta relación transforma. Nuestra relación es nuestra
conocimiento de Dios va a ser un conocimiento relacional y va a ser un conocimiento transformador. Y entonces Juan claramente dice que la prueba tangible, y este es un test para ti, mi hermano, la prueba tangible de que realmente le conocemos a Dios y que permanecemos en Él, va a ser un estilo de vida obediente a los mandatos. El amor de Dios se perfecciona y se hace visible en la obediencia del creyente. Nuestra meta, nuestro propósito, hacia donde debemos apuntar, es andar como Él anduvo, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa debe ser nuestra meta, nuestro propósito. Y eso es algo que tú y yo debemos enfatizar. La fe salvadora es una fe que obedece. ¿Okay? No es solamente una fe que tiene conocimiento intelectual. Santiago es claro con esto también. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe legítima y verdadera es una fe que ha transformado, es una fe que practica la relación y es una fe que se mantiene en obediencia. Esto es algo que tú y yo debemos aprender y debemos enseñarle también a los nuevos creyentes. Debe esta enseñanza encontrarse en aquello que le enseñamos a los nuevos creyentes. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, debemos caminar como Cristo anduvo. Y recuerda que la obediencia, mi hermano, no es una herramienta para que podamos ganar la salvación, no, sino que es la evidencia de que hemos sido salvos. La obediencia no es para ser salvos, la obediencia es para dar evidencia de que somos salvos. Juan lo dijo muy claro. Esto sabemos que nosotros le conocemos. Guardamos, andamos en obediencia con sus mandamientos. Muy interesante, mi hermano. Y Juan es muy directo y es así, blanco y negro. Juan no anda por las ramas ni nos da los puntos a medias. Nos da bastante claros y bien directos. Así que ahora nos corresponde a nosotros buscar la sabiduría, el valor, la fortaleza y la dirección de Dios para obedecer esto. ¿Por qué? Porque el único que sale ganando en esto, mi hermano, eres tú y soy yo. Así que encomendémonos al Señor para que nos ayude en esta tarea cristiana. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por las enseñanzas, por la sabiduría que ha sido plasmada en estas hojas de la Biblia. Gracias por esa sabiduría a la cual tenemos acceso nosotros. No permitas que este conocimiento, Señor, simplemente nos emocione momentáneamente, sino que sea algo que nos va dando forma y que nos va haciendo iguales a ti. Queremos, Padre, como Juan nos exhortó aquí, caminar en esta vida así como tú anduviste. Queremos ser ese reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, y sabemos que con la ayuda de tu Espíritu todo eso será posible. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos aquí a las 7 los miércoles y los viernes y los domingos tenemos también nuestro servicio dominical. Pero también te dejo, después de esta sección, hay un pequeño corto al final de este video siempre. Por si tú quieres ayudarnos de una forma económica a este ministerio, puedes comprarte alguno de los devocionales, libros de estudio o libros para colorear que nosotros tenemos. O si quieres hacer una donación monetaria directa, en la descripción del canal puedes encontrar los enlaces que te pueden llevar a hacer eso, ¿no? Pero también tus oraciones, muy importantes tus oraciones. Necesitamos tus oraciones, así que te pedimos que en tus oraciones nos pongas en esa lista que tú tienes para orar, que aparezca ahí este ministerio. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal,
Te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.